Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estamos emocionados de presentar la segunda parte de nuestra serie de resúmenes de cada libro de la Biblia, centrándonos en el Nuevo Testamento. Si te perdiste la primera parte, asegúrate de revisarla para tener el contexto completo. Así que comencemos. El libro de Mateo narra la vida de Jesús, destacando su nacimiento, bautizo, enseñanzas, milagros, muerte y resurrección. Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido y el Rey de Israel, conectando sus hechos con las profecías del Antiguo Testamento. Incluye el Sermón del Monte, donde Jesús enseña sobre la ética del reino de Dios y relata muchas parábolas que ilustran sus enseñanzas. El libro también enfatiza la misión de Jesús de cumplir la ley y las profecías. Marcos es otra historia sobre Jesús con perspectiva diferente, destacando la acción y los milagros de Jesús para mostrar su poder y autoridad como el Hijo de Dios. Marcos enfatiza el sufrimiento de Jesús y su camino hacia la cruz, invitando a sus seguidores a tomar su cruz y seguirle. Lucas, al igual que Mateo y Marcos, habla sobre la vida de Jesús y se enfoca en la compasión de Jesús hacia los marginados y pecadores. Incluye relatos únicos como el nacimiento de Juan el Bautista y la parábola del buen samaritano. Lucas destaca la humanidad de Jesús y su misión universal de salvación para todos. El Evangelio de Juan proporciona una perspectiva única sobre Jesús, a comparación de los 3 primeros evangelios. Presenta la vida y enseñanzas de Jesús, destacando su identidad como el Hijo de Dios y el Verbo encarnado. Juan incluye muchos discursos y declaraciones de Jesús, como «Yo soy el pan de vida» y «Yo soy la luz del mundo», enfatizando su divinidad. El Evangelio se centra en la relación íntima entre Jesús y sus seguidores y destaca su amor sacrificial. Los milagros y señales de Jesús, como la resurrección de Lázaro, se narran para demostrar su poder divino. El libro de Hechos, escrito por Lucas, narra la historia de la iglesia primitiva, desde la ascensión de Jesús hasta la misión de Pablo en Roma. Comienza con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, que capacita a los discípulos para predicar el Evangelio con poder. Hechos relata la expansión de la iglesia, los milagros realizados por los apóstoles y las persecuciones que enfrentan. Destaca la conversión de Saulo, Pablo y sus viajes misioneros, llevando el Evangelio a los gentiles. El libro termina abruptamente, dejando a los lectores con la tarea de continuar la misión de la iglesia en sus propias vidas. El libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, es una carta dirigida a los creyentes en Roma. Pablo expone la doctrina de la justificación por la fe, explicando que todos han pecado y necesitan la gracia de Dios para ser salvos. A través de Cristo somos justificados y tenemos paz con Dios. Pablo también aborda temas como la vida en el Espíritu, la santificación y el plan de Dios para Israel. Romanos contiene algunas de las declaraciones teológicas más profundas del Nuevo Testamento, y Martín Lutero dijo que es la epístola principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Primera Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto para abordar diversos problemas y divisiones dentro de la congregación. Pablo da instrucciones sobre la unidad, la moralidad sexual, el matrimonio, la comida sacrificada a los ídolos y la adoración comunitaria. Enseña sobre los dones espirituales y destaca el amor como el don supremo en el famoso capítulo del amor, 1 Corintios 13. También aborda la resurrección de los muertos
afirmando la victoria de Cristo sobre la muerte. Segunda Corintios es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en la que defiende su apostolado y ministerio frente a acusaciones y falsas enseñanzas. Pablo comparte sus sufrimientos y dificultades para mostrar que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana. También habla de la importancia del perdón, la reconciliación, la generosidad en la colecta para los cristianos en Jerusalén. En su defensa, Pablo destaca las visiones y revelaciones que ha recibido, aunque se gloría más en sus debilidades. El libro de Gálatas es una carta del apóstol Pablo a las iglesias en Galacia, escrita para corregir la enseñanza errónea de que los cristianos gentiles deben seguir la ley judía para ser salvos. Pablo enfatiza que la salvación es por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Defiende su apostolado y explica que la ley fue un tutor hasta la venida de Cristo. Anima a los creyentes a vivir en la libertad del Espíritu y no volver a la esclavitud de la ley. Gálatas contiene la famosa declaración: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Relatando la igualdad y unidad en la fe cristiana. El libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, es una carta a la iglesia en Éfeso que expone la grandeza de la obra redentora de Dios en Cristo. Pablo enfatiza la unidad de todos los creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles, y describe la iglesia como el cuerpo de Cristo. Enseña sobre la nueva vida en Cristo, llamando a vivir en amor, santidad y sabiduría. También destaca la importancia de la familia y las relaciones y concluye con la famosa metáfora de la armadura de Dios para enfrentar la batalla espiritual. El libro de Filipenses es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, escrita desde la prisión. Pablo agradece a los filipenses por su apoyo financiero y los anima a mantener la unidad, la humildad y la alegría en Cristo. Destaca la importancia de imitar la actitud de Cristo, quien se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte en la cruz. Pablo también insta a los creyentes a vivir de manera digna del Evangelio, confiando en el poder de Dios para todas sus necesidades. El libro de Colosenses es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, escrita para combatir falsas enseñanzas que amenazan la fe de los creyentes. Pablo enfatiza la supremacía y suficiencia de Cristo en la creación y la redención, exhortando a los cristianos a vivir de acuerdo con una nueva identidad en Él. Destaca la importancia de la fe, el amor y la esperanza, y llama a una vida ética y moral, dejando otras prácticas pecaminosas. El libro de Primera Tesalonicenses es una carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, escrita para alentar y fortalecer a los nuevos creyentes en su fe. Pablo expresa su gratitud por su fidelidad y amor, y les asegura que su sufrimiento tiene un propósito. Les anima a vivir vidas santas y a mantenerse firmes en la esperanza del regreso de Jesús. Pablo aborda cuestiones sobre la muerte y la resurrección, consolando a los creyentes con la promesa de que los muertos en Cristo resucitarán cuando Él vuelva. El libro de Segunda Tesalonicenses es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, escrita para aclarar malentendidos sobre la segunda venida de Cristo. Pablo asegura a los creyentes que el día del Señor no ha llegado aún y describe eventos que deben ocurrir primero, como la aparición del hombre de pecado,
Exhorta a los tesalonicenses a permanecer firmes en la fe, trabajar diligentemente y no dejarse llevar por las enseñanzas falsas. Un dato curioso de este libro es que en esta carta Pablo enfatiza la importancia del trabajo, advirtiendo contra la ociosidad y diciendo: el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Primera Timoteo es una carta del apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo, quien está liderando la iglesia en Éfeso. Pablo ofrece instrucciones sobre cómo dirigir la iglesia, enfatiza la importancia de la sana doctrina y la necesidad de combatir las enseñanzas falsas. Da consejos sobre la conducta de los líderes de la iglesia, a la oración, al cuidado de las viudas y el comportamiento adecuado de los hombres y las mujeres en la congregación. Además, Pablo anima a Timoteo a ser un ejemplo en fe, amor y pureza. Segunda Timoteo es una carta personal de Pablo a su discípulo Timoteo, escrita mientras Pablo estaba en prisión. Enfrenta su ejecución. Pablo anima a Timoteo a ser valiente y fiel en su ministerio, recordándole la importancia de la enseñanza correcta y la perseverancia en medio de la persecución. Exhorta a Timoteo a declarar la palabra de Dios y a guardar la fe, evitando las falsas doctrinas. Pablo refleja su vida y ministerio y expresa su esperanza en la recompensa celestial. Esta carta es considerada la última carta escrita por Pablo, mostrando su amor y preocupación paternal por Timoteo y su legado espiritual. El libro de Tito es una carta del apóstol Pablo a Tito, un líder en la iglesia de Creta, quien está encargado de organizar y guiar las iglesias allí. Pablo da instrucciones a Tito sobre cómo nombrar líderes y ancianos en las iglesias, y le recuerda la importancia de enseñar una vida cristiana ejemplar. La carta también aborda la necesidad de rechazar falsas doctrinas y de vivir con integridad, mostrando las buenas obras como una expresión de la fe. El libro de Filemón es una carta personal del apóstol Pablo a un hombre llamado Filemón, quien era un líder de la iglesia de Colosas. Pablo escribe para interceder por Onésimo, un esclavo fugitivo que había conocido a Cristo y ahora se ha convertido en un hermano en la fe. Pablo pide a Filemón que reciba a Onésimo, no como un esclavo, sino como un hermano amado. La carta resalta la importancia de la reconciliación y el perdón en la comunidad cristiana. Esta epístola es una de las cartas más cortas del Nuevo Testamento y ofrece una visión práctica de cómo el Evangelio transforma las relaciones sociales y personales. El libro de Hebreos es una epístola del Nuevo Testamento que exalta la supremacía de Jesús como el sumo sacerdote y mediador del nuevo pacto en Dios y la humanidad. El autor compara a Jesús como figuras del Antiguo Testamento, como Moisés y los sacerdotes levíticos, mostrando que Él es superior y ha cumplido todas las promesas de Dios. Hebreos enfatiza que la fe en Cristo ofrece una mejor esperanza y un acceso directo a la presencia de Dios, superior a las antiguas leyes y sacrificios. El libro de Santiago es una carta escrita por Santiago, el hermano de Jesús, dirigida a los cristianos dispersos por diferentes regiones. El enfoque principal del libro es la importancia de vivir una fe activa y práctica, destacando que la fe sin obras es muerta. Santiago ofrece consejos prácticos sobre cómo manejar pruebas, controlar la lengua y vivir con sabiduría. También enfatiza la justicia y el cuidado de los necesitados. La primera carta de Pedro está dirigida a los cristianos que enfrentan persecuciones y dificultades en Asia Menor,
Pedro les anima a mantenerse firmes en la fe, recordándoles su identidad como pueblo escogido y sacerdote real. Les instruye sobre cómo vivir una vida santa y ejemplar, soportando el sufrimiento con esperanza y confianza en Dios. También les recuerda que el sufrimiento es parte del camino cristiano y que Jesús, quien sufrió injustamente, es su modelo. La segunda epístola de Pedro aborda la importancia de mantenerse firme en la fe cristiana frente a falsas enseñanzas y la corrupción. Pedro anima a los creyentes a creer en la gracia y el conocimiento de Cristo, resaltando que la verdadera fe se refleja en la vida de virtud y obediencia. Advierte sobre la venida de falsos maestros que distorsionan la verdad y asegura que el juicio de Dios es inevitable para ellos. El libro también contiene promesas sobre la segunda venida de Cristo y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. La primera carta de Juan es una epístola del apóstol Juan dirigida a los creyentes para afirmar la verdad del Evangelio y reforzar la fe en Cristo. Juan destaca el amor de Dios, la importancia de vivir en luz y verdad, y cómo los cristianos deben amar a sus hermanos como prueba de su fe. Advierte sobre falsos maestros y la necesidad de mantenerse en la doctrina correcta. El libro también enfatiza la seguridad de la salvación y la confianza en las promesas de Dios. El libro de 2 Juan es una breve epístola escrita por el apóstol Juan, dirigida a una señora elegida y a sus hijos, que pueden ser una figura simbólica para una congregación y sus miembros. Juan felicita a la comunidad por su amor y fe en Cristo y les recuerda la importancia de vivir según los mandamientos de Dios y amar a los demás. También advierte sobre los engañadores que niegan que Jesús haya venido en carne y los exhorta a no recibir ni apoyar a tales falsos maestros. El libro de 3 Juan es una breve carta escrita por el apóstol Juan a su amigo Gayo, elogiando su fidelidad y hospitalidad hacia los predicadores itinerantes que viajan para difundir el Evangelio. Juan critica a Diótrefes, un líder en la iglesia local que se opone a los enviados de la iglesia y busca el reconocimiento personal. La carta también alienta a Demetrio, otro buen cristiano, y reafirma la importancia de apoyar a los trabajadores del Evangelio. El libro de Judas es una breve carta escrita por Judas, el hermano de Jesús, destinada a advertir a los cristianos sobre falsos maestros que están infiltrando la iglesia con enseñanzas corruptas. Judas llama a los creyentes a defender la fe que ha sido entregada y utiliza ejemplos del Antiguo Testamento y literatura apócrifa para ilustrar el juicio que enfrentan estos falsos maestros. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es una visión profética sobre el fin del mundo y el regreso de Jesucristo. Describe dramáticas visiones de eventos cósmicos, juicios y guerras que proceden del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Juan ve el triunfo final de Cristo sobre el mal, la caída de Babilonia, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más sufrimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de cada libro de la Biblia. Espero que hayas encontrado la información tan fascinante e iluminadora como yo. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos.